El Brexit gana y los partidarios del Leave obtienen el 52% de los votos frente al 48% que apoyaban la permanencia en la Unión Europea. David Cameron anuncia su dimisión y la libra cae a su nivel más bajo. El mundo reacciona, la Unión Europea pide ahora actuar rápidamente y la extrema derecha exige referendos. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Trataremos de dar respuesta en nuestro programa de hoy. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Bueno, pues en ámbito internacional, Brexit parece que nos pilla lejos, pero no, es el primer programa que nosotros hacemos al margen del especial, recogiendo los resultados de ese referéndum en Reino Unido que finalmente pues dieron como resultado el sí a la separación de Europa. Pues bien, vamos a poner una imagen, compañeros, por favor. Ahí lo tenemos, imagen que nos ilustra los resultados de ese 23J. Desde luego este mes va a pasar a la historia por muchas cosas, ¿verdad? 23J, 26J, trágico atentado, el 27J. Bueno, pues ahí lo tienen, 23J, resultado del referéndum en Reino Unido, a favor de salir el 51,9%, a favor de permanecer 48,1%. Eso sí, ajustadísimo resultado por el que ni siquiera apostaban, nunca mejor dicho, esas casas de apuestas. Pues bien, las consecuencias no se han hecho esperar y la primera de ellas es que el Partido Laborista ha sido dinamitado, sin olvidar las primeras dimisiones que ya empiezan a producirse. La onda expansiva de la salida de Reino Unido de la Unión Europea ha dinamitado la endeble estabilidad de un partido laborista que nunca se ha mostrado cómodo con su líder. Jeremy Corbyn afronta un desafío abierto a su continuidad en un contexto de profunda incertidumbre institucional, ya que hay que articular un nuevo armazón normativo que elimine la huella de 43 años de la legislación comunitaria. En paralelo, la batalla por el timón conservador abierta oficialmente por el ministro David Cameron. La guerra por el control interno del laborismo ha arrancado con una cadena de dimisiones como consecuencia de las dudas de la gestión de Corbyn durante la campaña del referéndum. La falta de confianza no solo en un grupo parlamentario que nunca había aceptado su ascenso de buen grado, sino en su propio equipo, ha conducido ahora, una vez confirmada la salida de la Unión Europea, a la que el laborismo se oponía oficialmente, a un contraataque para forzar su caída. La primera bala, no obstante, había partido de la trinchera del propio Corbyn, quien esta madrugada cesaba al portavoz de Exteriores Hilary Benn, una influyente voz en el partido desde los años de Tony Blair y Gordon Brown, por las dudas expresadas sobre su capacitación como líder. Y ahora viene la pregunta que nos atañe a todos nosotros más de cerca. Esto es lo que se valora a priori a nivel interno dentro del Reino Unido, pero ¿y qué va a pasar con el resto de países, con la Unión Europea y puntualmente con España? Escuchen. La Unión Europea ha emitido una declaración conjunta publicada tras una reunión de los máximos representantes de las tres instituciones en Bruselas, en la que lamentan a la vez que respetan la decisión británica y tranquilizan a los países comunitarios. This is an unprecedented situation, but we are united in our response. The union of 27 member states will continue. This is a difficult moment for both sides, for the European Union as for the United Kingdom. And there's no way of predicting all the political consequences of this event, especially for the UK. It is a historic moment, but for sure not a moment for hysterical reactions. I want to reassure everyone. Desde los 27 han sido muchas las reacciones ante el resultado del referéndum. Desde Francia ven con algo de preocupación la situación en la que quedaría la Unión Europea. Le vote des Britanniques met gravement l'Europe à l'épreuve. Elle doit montrer dans ces circonstances sa solidité et sa force.
Mientras desde Alemania, Angela Merkel ha dejado claro que la Unión Europea es lo suficientemente fuerte como para encontrar respuestas. Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión tendrán su primera reunión a 27 sin el primer ministro británico David Cameron el próximo miércoles en Bruselas para analizar la situación tras el no en el referéndum de Reino Unido a la permanencia en el club comunitario. El mundo ya reacciona al Brexit, la Unión Europea pide actuar rápidamente y la extrema derecha incluso ya exige referéndums. Hay muchas preocupaciones. La primera ya la hemos estado, de hecho, viviendo, pulsando en las bolsas europeas, también en la nuestra, que son las económicas, pero se hablaba de otro riesgo, si cabe, aún mayor, y no por gravedad, sino por temporalidad. La crisis económica al final, desgraciadamente experiencia tenemos en ello, pasará, pero ¿qué ocurrirá con ese efecto contagio, lo que han llamado el efecto dominó de otros países que ya están planteando esas consultas a nivel interno? Pensemos en Francia, pensemos en Holanda, pensemos en Alemania, grandes potencias de la Unión Europea. La situación es gravísima. Se nos lanza desde las autoridades europeas un mensaje de tranquilidad y de unión. Todos permaneceremos unidos para evitar consecuencias mayores, pero la realidad es otra, y es que el Reino Unido, algo impensable sin duda para todos hace tan solo unos días, ha votado a favor de irse de la Unión. A ver, todos queréis, hacemos en orden, venga. Una cosita, y así en tono aquí a mis compañeros. Más que el problema que puede suscitarse con posterioridad al referéndum británico, yo me preguntaría por qué ha sucedido esto, que hace a lo mejor un par de años no fuera impensable. Y yo pongo aquí sobre el tapete, y os vais a abalanzar todos sobre mí, no se puede esperar abrir la frontera con Turquía, con 80 millones de habitantes que pueden en un momento determinado poderse plantar en cualquier lugar de Europa, o la inmigración siria o la inmigración de otros países, que vengan masivamente aquí, y que los gobiernos europeos, empezando por Angela Merkel, que es la que ha ocasionado todo este problema, no tenga todo eso una consecuencia. La reacción que ha tenido la gente en Inglaterra, que puede tenerla en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en países que han sido los promotores de la Unión Europea, es justamente lo contrario. Nadie se te va a echar encima porque no estuviste en el último programa, José María, pero de hecho muchos, no sé si los hoy presentes, entonces opinaban que una de las causas eran las imposiciones del gobierno europeo en cuanto a la aceptación de los refugiados sirios, que no podía plantearse de manera impositiva y como se ha tratado de regular. Inglaterra ese es un asunto que se ha tocado. Es que si mañana llegas a un acuerdo con Turquía de manera que los turcos tengan exactamente los mismos derechos que puede tener un español o un danés para circular por toda Europa, es que son 80 millones de turcos, que no son... que yo no tengo nada contra Turquía, todo lo contrario, me caen fenomenalmente, pero no son países europeos. ¿Todo Turquía? ¿Todos los turcos? No, de verdad, no. A mí Turquía me parece una cultura fascinante. Yo hubiese estado en Lepanto con los españoles, no, eso no quepa la menor duda, pero me parece una cultura fascinante. Ahora, no son europeos. Una cosa es la Unión Europea y otra cosa es que 80 millones de turcos puedan estar estableciéndose en Europa y en las mismas condiciones que el resto. Venga, a ver, lo hacemos en orden, ¿os parece? Porque todos queréis... Tenemos tiempo, me da miedo deciros esto porque ya os relajáis. Tenemos tiempo suficiente y guardamos orden. Venga, César. De todas maneras, estoy de acuerdo con lo que dice José María, es cierto. Europa debería ser un poco más seria en el sentido de inmigración. ¿Por qué se han venido aquí todos los turcos y todos los inmigrantes aquí a Europa? Porque Arabia Saudí ha cerrado la frontera, ha dicho, aquí no entra un turco en mi país. Pues chico, esto es duro, pero a veces hay que empezar a tomar decisiones serias. Ni siquiera, fíjate, se han posicionado de esa manera tan radical. ¿Los árabes? Pensé que decía Reino Unido. Reino Unido lo que no aceptaba es la imposición de cómo, cuándo y cuántos y de qué manera. Si quieres empiezo otra vez. O sea, lo que estoy diciendo es que Arabia Saudí ha cerrado su frontera y claro, los turcos no les queda más remedio que tirarse para Europa. Eso sí. Claro. ¿Vale? Ese es el tema. Tanto que son millonarios aquella gente, pues que cojan turcos también. Y yo creo que Europa, ¿sabes?, debería de replantearse realmente qué vamos a hacer con el problema de la inmigración, porque no es un problema de hoy a mañana ni de hace 4 años, será de aquí a 40 años. Y sí que es cierto que Europa occidental tiene una forma de vida, tiene una cultura, tiene una religión, tiene un tema que no es excesivamente compatible como para abrir las fronteras y dejar aquí traer 80 millones de turcos, ¿no? Eso es un tema. Y el otro tema es que a mí no me extraña que hayas ganado en Reino Unido el Brexit, si es que el presidente Cameron se ha tirado toda su legislatura y cuando estaba en la oposición hablando de que Inglaterra está malamente metida y que no debería estar en Europa, hablando mal de... Coño, la moneda... Vaya día lleváis. Pero si es que te sale, hija, ¿qué vamos a hacer? Pues no salga, porque tenemos una legislación que eres abogado y en horarios protegidos hay que cuidar. En fin, la moneda...
conducen por la izquierda. O sea, son distintos y llevan toda la vida hablando mal de Europa. No corto, Antonio, es que es la realidad. Sí, tienes que ir cortando. ¿Veis por qué no digo lo del tiempo? Porque entonces ya se nos va. Pues nada, pues venga. Bueno, pues el Brexit se ha debido producir porque conduce por izquierda. No, pero no te olvides. No, te estoy diciendo que lleva toda la vida en la legislatura Cameron, en vez de defendiendo Europa, estamos intentando metiéndose contra Europa. Y claro, ¿qué ha pasado? Se lo ha dicho el señor le ha dicho, tío, si llevas toda la vida criticando Europa, pues vete de aquí ya, hombre, y déjala en paz. Di que sí, César, dale duro. Os ha faltado lo de la Commonwealth, que aparte de los turcos, tienen un acuerdo histórico, una vinculación histórica con la Commonwealth, donde hay un montón de gente que viene de países de sabe Dios dónde, que también entran en Inglaterra. Es decir, por otra parte, y volviendo al tema actual, han pedido salir, han echado un orden a Europa, adiós señores. Cuanto antes acabemos con esta historia, mejor, porque la duda que está generando en el mundo empresarial, la incertidumbre que está generando puede ser mucho más dolorosa para el resto de europeos que nos quedamos en casa. No olvidemos que la parte positiva, convirtamos un problema en una oportunidad. Esto nos hace más potentes en Europa. Esto podía ser el inicio de la famosa Estado europeo común, es decir, un Estado europeo. Pero eso no se produciría por la salida del Reino Unido, sino porque parece que tenemos que escarmentar siempre antes de tomar las medidas necesarias a sentarnos en la mesa para hacer una Europa fuerte, para hacer de verdad una Europa común europea. Los plazos, importante, esa incertidumbre, porque efectivamente, fijaos que algún experto del que hemos emitido declaraciones nos hablaba de un periodo medio del proceso a seguir de 2 años, pero se ha oído hablar incluso de una salida en 3 meses y los que apuestan por el otro extremo hasta 10 años. Eso sería insostenible, ¿no, Antonio? Quédate 10 años con el Brexit. Hombre, yo creo que el Brexit es imposible que dure 10 años ni a favor ni en contra. Es decir, han pedido salir y tendrán que salir. Pero yo voy un poco a las causas que decía José María. Yo creo que aquí se ha terminado haciendo en la praxis la Europa de los mercaderes y no se ha hecho la Europa de los pueblos ni la Europa social, ¿no? Entonces ahí está, a mi modo de ver, la causa. Esto los ingleses, pues los ingleses yo creo que a la hora de votar, pues se ha visto muy claramente que es el voto mayor, el voto rural, han dicho sí a la salida, ¿no? Son más chauvinistas, sin darse cuenta que hacen un poco polvo a los jóvenes porque les cierra lo que es el movimiento de las gentes por los pueblos donde según está la economía globalizada, ¿no? Y respecto al control de fronteras, pues yo creo que esa cuestión sí ya lo ha tomado Le Pen en Francia, ¿no? Que tampoco quieren decir, se han agarrado a ese hilo y tratar de, si no Brexit, pero sí renegociar. Hay países del este que ya están diciendo que son europeístas, pero que quieren negociar cosas porque han perdido soberanía sobre unas cuestiones que quieren recuperar. O sea que la cuestión es un poco más compleja que el hecho de que Inglaterra haya decidido apartarse de Europa. Gracias. El tema de Inglaterra es un tema muy manido desde hace muchísimo tiempo. De hecho, no estaba integrado, reiterando la palabra, íntegramente en Europa. Es decir, no tenía el euro, tenía la libra, no estaba en el tema de la libre circulación de los trabajadores y no estaba en la unidad monetaria. Es decir, vuelvo a repetir, yo creo que los ingleses, el problema, el Cameron ha tenido un farol, y el farol le pasa que lo tiene que pagar. Ahora se arrepienten como consecuencia de la firma que hay muchísima gente. Es cierto que con el tema de inmigración tenemos problemas, sí, pero el problema de Siria no era problema de inmigración, es problema de refugiados políticos. Y por eso yo creo que, como decía Antonio y como decimos, vamos a olvidarnos de la Europa de los mercaderes, vamos a recuperar la Europa de los pueblos. Eso es lo que tenemos que recuperar otra vez, la Europa de todos. Es decir, tú eres ciudadano del mundo, no puedes estar cerrando continua y constantemente fronteras. Aquí, España, hemos sufrido el tema de de los países del Magreb. Nosotros tenemos que sentir, es decir, como consecuencia que estamos ahí, también nosotros en España nos podíamos aprovechar de esos 300 millones, esas personas que vienen de Sudamérica, que podían venir a través de España para integrarse dentro de Europa. Lo que pasa es que tampoco lo hemos sabido recuperar, no hemos sabido vender. Por eso digo, es decir, que Europa tiene ese grave problema, es decir, ahora tiene ese problema en ese sentido de como consecuencia de que los turcos han entrado por ahí y los turcos, lógicamente, que es el enemigo natural de Alemania, porque el problema que tenemos con los turcos es los alemanes, igual que nosotros tenemos con Marruecos. Es decir, aquí metes una familia de Marruecos, te vienen 25 familias.
Con turcos vienen 25 familias. Nosotros lo hemos sabido resolver como hemos podido. Los alemanes, lógicamente, lo quieren resolver. Lo único que ocurre es que los alemanes, en vez de afrontar el problema directamente y personalmente, intentan expandirlo, espaciarlo a través del resto de los que componemos la Comunidad Económica Europea. Pero de ahí, que lógicamente está perjudicando, por supuesto que va a perjudicar. Pero lo que sí está claro, tenemos el artículo 50. Usted ha querido, márchese, como le decía ayer en el Parlamento Europeo, márchese, ¿qué hace usted aquí? Usted no ha dicho que se va, ¿por qué sigue usted aquí cobrando 6.000 euros? ¿Por qué sigue usted siendo eurodiputado? Presente la dimisión y márchese a su país. El señor que aquí defendió por todos sentidos la independencia de la Comunidad Europea por parte del Reino Unido. Márchese, ¿usted qué hace aquí? Ese es el verdadero problema que nos encontramos. Asumir las consecuencias debido a ese referéndum que pensaba que iba a salir, ya ha salido. Y como dice Antonio, ¿a quién ha perjudicado? A las generaciones futuras, no a las generaciones pasadas, que ellos están más para allá que para acá. Bien, no creo que solo sea el tema de los refugiados el único detonante, ¿no?, de la salida de Inglaterra de la Unión Europea o del Reino Unido. Ellos han sido un pueblo poco pro-europeo y bueno, tampoco se puede atacar a la Unión Europea o a la Comunidad Económica Europea, que era antes la Unión Europea, que sea un tratado simplemente mercantilista. Era lo que era. Era una unión de mercados. Todo lo demás ha ido por añadidura. ¿Que queremos seguir avanzando en la Europa de los ciudadanos? Deseable, muy bien, a una Europa social, deseable, pero lo que ha sido y es. Es decir, en sus orígenes, el carbón y el acero, energía atómica para uso pacífico y el Tratado CE de la Unidad de Mercados. Hasta ahí estamos. Entonces, bueno, lo preocupante de la salida de Inglaterra, ya digo, no entró tampoco en la Comunidad Económica Europea hasta que De Gaulle falleció, es decir, los franceses eran reacios a que, por lo menos De Gaulle era reacio a que Gran Bretaña se integrara en la Comunidad Económica Europea. El problema es que con su salida, pues sí, puede propiciar un efecto contagio y podemos estar ante, haciendo célebre esa obra teatral, ante 28 corazones con freno y marcha atrás. Bueno, pues podemos, pero ¿hasta qué punto? Es decir, a lo mejor rebajamos los derechos, es decir, la cesión de soberanía, porque lo que implica la Unión Europea es una entidad supranacional donde los Estados ceden uso de soberanía, ceden competencias. Claro, si los Estados quieren recobrar competencias, pues claro, quieren recobrar soberanía, pues el escenario cambia. Claro, queremos recortar los derechos sociales, entonces vamos hacia atrás, no vamos hacia la Europa de los derechos sociales de los pueblos sociales, o no vamos a la Europa del pueblo europeo, bueno, vamos a la Europa del mercado. Es decir, retrocedemos otra vez a los inicios. Entonces, bueno, yo creo que tiene ese riesgo, pese a que, bueno, a mí me parece muy acertadas las declaraciones del presidente Hollande. Es decir, vamos a hacer una Europa fuerte y sólida. Pero ya digo, esto pasa por lo que pasa. Desde luego, lo más inminente que se ponga de acuerdo, primero que notifique la intención al Consejo, como está en el artículo 50 del Consejo Europeo, que notifique la intención de marcharse, a partir de ahí se activa todo el artículo 50, donde se establece un acuerdo entre el Estado, es decir, entre el Reino Unido y la Unión Europea, para establecer la forma de su retirada. Y en cuanto al plazo, pues está contemplado que en ese acuerdo se decidirá el plazo. Si no se dice nada, dice en su defecto, el apartado tercero se refiere a que se hará en un plazo de 2 años desde la notificación. Por eso le urgen, oiga, notifique que se quiere marchar de la Unión Europea. Porque claro, en su defecto, todavía no lo han claro, dicho, no lo han digamos. dicho. Entonces, claro, en su defecto se aplica el plazo de 2 años. Salvo que en el propio acuerdo se decida entre el Estado y por unanimidad en el Consejo prorrogar dicho plazo. Dicho plazo, entiendo yo, el que establezcan en ese acuerdo, que puede ser inferior a 2 años o superior. Y entonces, bueno, si algún experto ha llegado a vaticinar 10 años, pues hombre, a mí me parece un poco excesivo. Pero lo que sí es cierto es que en ese acuerdo se establecerá la forma de retirada y teniendo en cuenta el marco de las relaciones futuras, es decir, se le puede dar un trato al Reino Unido en las relaciones con la Unión Europea, yo creo que bastante aceptable, beneficioso para ellos y beneficioso para la Unión Europea. Andando un poco en el análisis que vosotros realizáis de que la población que tiene mayor edad en Inglaterra es la que ha sido más reacia a permanecer dentro de la Unión Europea, pero ese fenómeno se invierte en el resto de Europa. Eso es la Inglaterra que ha votado en contra de la permanencia, es la Inglaterra del interior, no es Londres precisamente, pero en Francia, o por ejemplo, que es muy interesante, es un fenómeno muy interesante, el austríaco, el del FPO, que Austria es un país relativamente pequeño y lo dejamos siempre un poco de lado, pero el FPO, el partido que se le titula de extrema derecha austríaco, que está en contra de la Unión Europea, ha estado rivalizando por la presidencia del país y se han quedado sin presidente por medio punto, o sea, ha sido muy poco su margen.
ese partido es contrario a la permanencia y ese partido tiene un voto mayoritario joven. Un voto mayoritario joven, que también ocurre lo mismo en Francia, que también ocurre lo mismo en Alemania. Hemos pasado muy por encima de esas consecuencias económicas, acordando todo, conviniendo todos que son realmente graves, pero no quizá las más relevantes. Pero les podemos poner cifra, y es que el Brexit sabemos que ya ha costado al IBEX 65.000 millones en tan solo 2 sesiones. Esto también hay que tenerlo en cuenta, máxime la situación, el momento que estamos viviendo. Que el tema este del Brexit han sido 2.900.000 dólares la salida del tema del Brexit. Yo estoy hablando con gente entendida de bolsa y del mundo financiero, 2.900.000 dólares. A nivel europeo, a nivel de todo. Es seguro que será una cantidad desorbitada. Billones con una lumbrera a la historia de Inglaterra. El presidente de Inglaterra con mucha diferencia, vamos. 2 billones, que es muchísimo dinero. Lo que ha ocurrido. Él iba para héroe y consiguió negociar un buen tratado dentro de la Unión Europea para corregir esos problemas estructurales que tenía Inglaterra con respecto a Europa. Y después de haberlo conseguido, pues lo mismo que el MAG, ¿no? Te monta un follón impresionante y de pronto se le ocurre, bueno, vamos a pasarlo por referéndum y lo pierdes. Pues es que, desde luego, como político, yo creo que, va a estar en la cola de los políticos británicos. Pero lo que tú decías, que quería pasar a la historia, lo ha conseguido. Ha pasado a la historia. Lo que tú has dicho, es decir, el alcalde de Londres quería salir de la Comunidad Europea y ahora se potenciaba, y ahora se potencia para sustituir a Cameron. Ponía trampas palos en las ruedas. Si es la crítica de toda... Nos hemos quejado todos los europeos de eso, todos los países se han quejado de que Inglaterra siempre ponía sus condiciones y las quería además implantar y obligar a todo el mundo, y eso no puede ser, por lo tanto... Una serie que se llamaba El Ministro, una serie que fue muy famosa, que era muy divertida, el otro día rescatándola, porque yo quería recordar, y encontré el capítulo, hay uno en el cual el primer ministro le pregunta al de Asuntos Exteriores, bueno, no sé si es el ministro o el secretario de Estado, pero ¿por qué tenemos que entrar a la Unión Europea si no parece que usted está a favor? No, hay que entrar a la Unión Europea para dinamitar la Unión Europea. Es así, es que hay que ser pro-europeos para evitar que Europa... A todos que nos gusta un poco el MUS, ¿no? Creo que casi todos los que estamos aquí han echado un órdago, y los órdagos se ven o no se ven. Se lo han visto, no hay nada más que hablar. Bueno, adiós Inglaterra. Y hay algo en este programa que no pasa desapercibido, que se ve edición tras edición, y que encima, hombre, creías tú que te ibas a librar, y que encima... No puede ser. Hombre, por el programa que nos has dado, además, es que es justo y necesario. Oye, yo me levanto. No, vamos a ver. Esta semana se ha conmemorado. Esta semana silencio, por favor. Esto no tiene nada se ha conmemorado esta semana, como saben, el Día del Orgullo Gay. Y nuestra manera de homenajear la iniciativa y de celebrarla a nuestra forma ha sido con Julián, que ha querido hacerlo pues a través de esta imagen que ya es fija. Mira qué plano más bonito hacen mis compañeros. ¿Quién ha sido del plano? Mira. Estos son unos calcetines como Dios manda, que no tienen nada que ver con el orgullo gay. ¿Pero a quién se lo nada más lejos de mí que el orgullo gay. Vamos. No, oye, perdona, ni lejos ni te lo puedes compartir o no. Eso es otra cosa. No lo comparto, no hay nada más lejos de mí que no he dicho ninguna barbaridad. Y una pregunta. Dice que Dios los manda. ¿Quién se los ha mandado, Julián? ¿Quién? Los calcetines. ¿A quién se los ha mandado? No, los he comprado en una tienda que ya os diré el nombre para que no hagas publicidad. Ya os diré el nombre luego en privado. Señores, que sean felices. Disfruten la Antonio, semana. sé que te encanta. Por favor, vamos a ver si terminamos. Hasta la próxima. Gracias. Me voy a descansar.